El primer viaje apostólico a España de Juan Pablo II hace 4 décadas duró 10 días y comenzó el 31 de octubre de 1982. El atentado sufrido en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981 y su posterior recuperación retrasó este viaje del Papa Juan Pablo a España más de un año. En la previsión inicial tampoco se encontraba Toledo en el itinerario de este largo periplo. Fue en una audiencia privada con el entonces cardenal primado, don Marcelo González Martín, cuando se consiguió que el Papa viniera a Toledo. Yo le pido, porque sería muy importante para la diócesis primada, para la historia de España y comprender la historia actual, visitar el seminario y para comprender también la evangelización de América, visitar Guadalupe. El señor Marcelo me dijo, y el Papa iba escribiendo, cuando terminó de escribir le dijo, el Papa visitará Toledo, visitará la catedral, visitará el seminario y visitará Guadalupe. Una vez confirmada la decisión del Papa de visitar la archidiócesis primada, se puso en marcha toda la organización para las menos de 8 horas que el Santo Padre estaría en territorio toledano. Así se diseñó una preparación espiritual de la visita cuya coordinación correspondió a don Antonio Hernández Fonseca y en la que participaron don Rafael Palmero, vicario general, don Cleofé Sánchez Montealegre, don Ángel Rubio o don Juan García Santa Cruz, arcipreste de Toledo y párroco de San José Obrero. Don Marcelo González Martín escribió una exhortación pastoral donde se pedía a toda la comunidad que se implicara con la organización de charlas, conferencias, jornadas de reflexión preparatorias para este gran acontecimiento. Y así se hizo, implicando a todas las parroquias de la ciudad, parroquias que luego también tendrían su representación en la Santa Misa celebrada en el barrio del Polígono. Vino gente de toda España y desde la Nacional nos avisaban que iban a venir matrimonios, vinieron de Granada, vinieron pues de un montón de sitios. Y entonces nuestra casa, nuestro servicio, eso era un chorrillero de gente porque ofrecimos para que fueran. Y entonces pues hasta la tarde estuvo yendo gente a nuestra casa por las necesidades biológicas que tenían. Fue grandioso para la familia, para el barrio, bueno, cómo se vivió. En el ámbito civil, las administraciones tenían que velar por la organización de un evento de unas características únicas para una ciudad que en ese momento tenía en torno a 57.000 habitantes y que en 8 horas iba a multiplicar casi por 10 su población. Todo un reto para las diferentes administraciones y las fuerzas de seguridad del Estado. En todo esto siempre se producían llamadas, vamos a ponerlo en el buen sentido de la palabra, el tráfico de influencias. A ver si había un sitio para determinadas personas en un lugar desde el que pudieran presenciarlo con mejor punto de vista que no tenerlo que ver entre toda la multitud que había. Se procuró evitar por todos los medios el que hubiera desorden, y yo creo que se logró. Tal y como le había prometido a don Marcelo, el Papa Juan Pablo II dedicó el día 4 de noviembre a la archidiócesis de Toledo. Tras descansar en la Nunciatura, se trasladó en helicóptero a Guadalupe, acompañado por su séquito personal y el cardenal González Martín. A su llegada se postró ante la imagen de la Virgen de la Morenita de las Villuercas, donde pronunció un discurso dirigido a los inmigrantes. En el atrio del santuario, ante una plaza abarrotada de fieles, el Papa recordó que el capital ha de buscar al trabajador y no viceversa. En la encíclica Laborem Exercens he subrayado que este fenómeno antiguo de los movimientos migratorios ha continuado a lo largo de los siglos y ha adquirido en los últimos tiempos mayores dimensiones a causa de las grandes implicaciones en la vida contemporánea. El trabajador tiene derecho a abandonar el propio país en búsqueda de mejores condiciones de vida, como también a volver a él. Sería tantas veces más humano que los responsables
del orden económico, como indicaba mi predecesor, el Papa Juan XXIII, procuraran que el capital buscara al trabajador y no viceversa. Las regiones o países receptores olvidan con demasiada frecuencia que los trabajadores inmigrantes son seres que vienen arrancados por las necesidades de su tierra natal. No les ha movido el mero derecho a emigrar, sino el juego de unos factores económicos ajenos al propio emigrante. Por otra parte, las autoridades políticas y los mismos empresarios tienen la obligación de no colocar a los emigrantes en un nivel humano y laboral inferior a los trabajadores. A los trabajadores del lugar o país receptor, y la población general ha de evitar muestras de hostilidad o rechazo, respetando las peculiaridades culturales y religiosas del emigrante. A veces, este es forzado a ocupar viviendas indignas, a recibir retribuciones salariales discriminatorias o a soportar una segregación social y afectiva penosa que le hace sentirse ciudadano de segunda categoría. De modo que pasan meses, incluso años, antes de que la nueva sociedad le muestre un rostro verdaderamente humano. Esta crisis existencial incide fuertemente sobre la religiosidad de los emigrantes, cuya fe cristiana disponía quizá de apoyos solo sentimentales que fácilmente se desmoronan en un clima adverso. Ante estos peligros y amenazas, la Iglesia debe tratar de ofrecer su colaboración para que se halle una respuesta eficaz. Las soluciones no dependen principalmente de ella, pero puede y debe ayudar mediante el trabajo coordinado de la comunidad eclesial del lugar de destino. Yo mismo, en años anteriores, tuve la oportunidad de encontrarme con muchos connacionales míos, emigrados a varios países del mundo, y pude comprobar cuánto les ayuda y consuela una asistencia religiosa venida con el calor de la patria lejana. A media mañana llegó en helicóptero al barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, acompañado del cardenal don Marcelo González Martín,
Un trayecto corto donde, además de rezar, el Papa preguntó repetidamente por uno de los símbolos de la ciudad, el Alcázar. Cuando estaban llegando, bueno, el Papa dice que se puso a rezar y don Marcelo, pues nada, y quietico también. Y cuando ya llevaban como media hora, cerró el breviario, falta mucho, no, ya falta poco, santidad. Y pasaron por un sitio, por un castillo, que no sé si sería el castillo de las Guadalezas, un castillo, y preguntó el Papa, ¿ese es el Alcázar? De no, santidad, todavía no hemos llegado. Y al llegar al Hospital del Valle, dice, el Alcázar, no, santidad, mire, le vamos a ver a la izquierda, por esta ventana de la izquierda le vamos a ver. Bueno, y ya cuando, y dije, mire, ahí está el Alcázar, a la izquierda. Y entonces el Papa dice que se reconcentró un poco, rezó un poco, dio la bendición y dijo, héroes, fueron unos héroes. El lugar elegido para la celebración de la Santa Misa era una explanada ubicada justo delante del centro cívico del barrio del Polígono. Un barrio nuevo que había surgido a partir del crecimiento industrial de la ciudad, donde las fábricas y las viviendas para los trabajadores se construían a la par. A su llegada al helipuerto fue recibido por el alcalde de Toledo, Juan Ignacio de Mesa, que le entregó las llaves de la ciudad. Llega el helicóptero, desciende su santidad, le reciben en primer lugar, obviamente, don Marcelo, y vienen al lugar en donde me encontraba yo, Lázaro, que era el policía municipal que estaba adscrito a la alcaldía. El hombre llevaba en sus manos la llave de la ciudad, la llave que se entregaba en aquel momento. Hoy en día no sé qué tipo de llave se entrega, pero era un llavón, no era un llavín, era un llavón. Y entonces, cuando vio la llave su santidad, pues tiene una sonrisa y dice, vaya peso me echa usted encima. La verdad es que fue una anécdota que produjo la sonrisa de don Marcelo y todos los que estábamos allí. Cuando Juan Pablo II apareció ante el 500.000 de fieles congregados, la emoción no pudo contenerse. Antonio Vargas y María Antigua Díaz Toledo fueron uno de los matrimonios que participaron en esta celebración leyendo las preces. Unas preces que recordamos 40 años después y unas emociones que recordamos también con ellos en el mismo lugar donde se celebraba la Santa Misa. Por nuestro Santo Padre el Papa Juan Pablo II y por los pastores de la Iglesia, para que su palabra y su ejemplo sean provechosos al pueblo que presiden y lleguen a la vida eterna con el rebaño que les ha sido confiado. Bueno, María Antigua, hace 40 años pronunciabas esta petición, un poquito más alta, un poquito más cerca de aquí, más joven. Y más joven, más alta y más joven. y subía. ¿Cómo lo recuerdas, María Antigua? Ay, bueno, eso fue una cosa... Y ahora, con el paso del tiempo y ya con la categoría de Juan Pablo II ser santo, vamos, que esto es una bendición de Dios. Para nosotros fue una bendición de Dios y para el barrio también. Para el barrio fue provechoso en cuanto a preparación, en cuanto a cómo se movió la gente, cómo colaboró, y lo que para la iglesia de San José Obrero supuso aquello, eso fue una bendición de Dios. Toledo os recibe con lo mejor de su alma y de su corazón, dijo don Marcelo al comenzar la Santa Misa, en la que concelebraban el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española y natural de Mora de Toledo, don Gabino Díaz Merchán, y numerosos obispos españoles. Toledo os recibe con lo mejor de su alma y su corazón. Esta es la diócesis primada de España, lo cual en mis labios significa principalmente una proclamación gozosa de nuestra estrecha relación con Roma, reconocida así por los sumos pontífices desde el siglo XI. También centenares de sacerdotes, entre ellos el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, ordenado hacía apenas un año. Yo era sacerdote, llevaba poco tiempo recién ordenado, me ordené en el 81 y recuerdo con muchísima emoción los 3 encuentros del Papa. Estuve presente sobre todo en el Polígono, el barrio del Polígono,
que todavía cuando voy muchas veces a las parroquias de este lugar, pues recuerdo donde se conmemora esta visita realmente histórica del Papa. El Papa quiso tener aquí el encuentro con el apostolado seglar, hizo un mensaje muy valiente respecto de doctrina social, sobre la inmigración, sobre todo sobre el apostolado seglar como una llamada a transformar el mundo según el corazón de Dios. Y yo lo recuerdo muy, muy emocionado siempre, aquella multitud de gente, al fondo Toledo, ciudad que siempre tiene esa belleza, desde allí se veía la silueta de Toledo, y recuerdo muy emocionado tanto el discurso como todo lo que dijo, como esa llamada valiente, en que también luego va a repetir el Papa en Guadalupe, donde también sigue insistiendo en ese mensaje más social, más desde el apostolado seglar, más desde la transformación de ese mundo que tanto necesitaba en esos momentos, y ahora del Evangelio y de la apuesta por el Evangelio, por los pobres, por los que sufren, ¿no? Yo además con el Papa Juan Pablo II he tenido muchos encuentros con él, incluso personales. Don Marcelo, cuando iba a Roma, siempre nos metía a todos los que estábamos estudiando como sacerdotes allá en las distintas audiencias. Por tanto, yo recuerdo por lo menos 3 encuentros personales con el Papa Juan Pablo II, y luego muchos más, porque participé en casi todas las jornadas mundiales de la juventud y concelebré con el Papa Santo. Y entonces mi experiencia es que en esos momentos yo vivía esto en Toledo como con una emoción grande. Recuerdo que también estuve en el Bernabéu con el encuentro de los jóvenes, que también fuimos un gran grupo. Entonces comenzaba a despertar mucho la delegación de pastoral de juventud de la archidiócesis de Toledo. Don Marcelo a mí me nombra conciliario, se llamaba así, o delegado de juventud, y yo recuerdo con mucha emoción ese encuentro también en el Bernabéu. O sea, que ha habido momentos impactantes, pero el de Toledo para mí fue inmenso. En la celebración intervinieron los alumnos de los últimos cursos del seminario leyendo las correspondientes lecturas. Para mí fue un regalo grandísimo el poder estar en la misa del Papa en Toledo hace 40 años. Yo estaba en el último año de seminario y me tocó acolitar al Papa y hacer la primera lectura del libro de la sabiduría en esa misa del Polígono. La visita del Papa fue un regalo inmenso. Los seminaristas lo preparamos con muchísima ilusión, con mucho tiempo. Además, ese día era el día de su cumpleaños. Habíamos ensayado el cumpleaños feliz en polaco, que al final no se pudo cantar porque el Papa llegó y los seminaristas no habíamos llegado todavía al seminario de la misa del Polígono. Fue un año hermoso porque un mes antes habíamos tenido la visita de la Madre Teresa de Calcuta en el seminario. Fue un año donde tuvimos la visita de 2 grandes santos, Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. Había sido una noche muy larga para los seminaristas. A la emoción por la visita del Santo Padre se unieron otras responsabilidades de última hora. Es que la tarde del día 3 de noviembre y la noche del 3 al 4 de noviembre, pues yo las pasé en vela prácticamente porque no pude dormir. Tuve que dibujar esa página y rotular ese texto con letra gótica para que al día siguiente, y una orla alrededor, para que al día siguiente el Papa pudiera abrir el libro de firma del seminario. Y otros seminaristas asistieron al acto con toda la emoción de ser testigos de una visita histórica. Me impresionaba en aquel momento, era la primera vez que yo veía al Papa pues así de cerca. Luego, por mi servicio a la Santa Sede, tuve muchas ocasiones pues de verle muy de cerca, incluso de conversar con él. Pero aquel momento fue un impacto, yo tenía 20 años, y entonces la fuerza que el Papa tenía, era un Papa joven cuando vino, y la fuerza que tenía cuando predicaba allí, cuando se expresaba, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro lado era también el contraste en ciertos momentos de la misa, cómo se concentraba, con qué capacidad de concentración. Ahí éramos miles de personas, no sé qué cantidad habría, ¿no? Pero como si no hubiera nadie más. En el momento de la consagración de la misa, después de repartir la comunión, cómo se concentró, pues fue una cosa, o esos momentos que decía antes, de oración en la capilla del seminario, concentrado de una forma impresionante, ¿no? 500.000 de personas llegadas desde muy diferentes lugares se congregó en aquel lugar. El Papa pronunció una homilía dirigida al apostolado seglar y recordó que la primera actitud del testigo de la fe
es profesar esa misma fe que se predica. Iglesia, sois iglesia. De esa nota fundamental brotan las características de una vida, de un amor, de un servicio y de una presencia que tienen que ser auténticamente eclesiales. Sois iglesia, debéis demostrarlo también en una abierta comunión y colaboración entre vuestros diversos carismas, apostolados y servicios, promoviendo vuestra integración en las iglesias particulares y en las comunidades parroquiales, donde se reúne y congrega visiblemente la familia de Dios. Los sacerdotes, a quienes se encomienda la tarea de animación espiritual de los grupos y movimientos, deben ser en medio de vosotros esa garantía de eclesialidad y de comunión. A vosotros, conciliarios y asistentes del apostolado laical, queridísimos sacerdotes que trabajáis en fraterna comunión con los seglares, os digo, sentíos plenamente identificados con la asociación o grupo que se os ha encomendado. Participad en sus afanes y preocupaciones. Quiero terminar con una recomendación especial que confío al corazón cristiano de todos los seglares de España. No existe, no puede existir apostolado alguno, tanto para los sacerdotes como para los seglares, sin la vida interior. Sin la oración. Sin una perseverante aspiración a la santidad. Quiso también recordar Juan Pablo II que ningún cristiano está exento de su responsabilidad evangelizadora. Pocos meses después se conocía el nombramiento de un laico de Toledo como miembro del Consejo Pontificio de Laicos, don José Díaz Rincón. Yo creo que también fue un reconocimiento a la gran labor que siempre ha tenido la diócesis de Toledo, archidiócesis, con el apostolado seglar, que fruto, no sé si sería de esto, enseguida va a nombrar a Díaz Rincón, a Pepe Díaz Rincón, lo va a nombrar del Consejo de Laicos, Consejo Mundial de Laicos. No sé si hemos tenido alguna vez un laico representando prácticamente de España y en este Consejo Mundial de Laicos, donde me consta que el Papa elige a este nuestro laico, de los grandes laicos significativos, que va muchas veces a Roma a participar en este Consejo Mundial de Laicos. Por tanto, a mí me da la impresión de que fue un momento histórico. Yo lo viví
pues como creo que todos los sacerdotes y como todos los que estábamos aquí, los laicos, los miles de laicos que estaban allí, hombres y mujeres que vivían como con un especial impacto la visita del Papa, la primera visita. Fue realmente impresionante. Sin embargo, una amargura empañaba el ánimo de todos los allí presentes. A primera hora de la mañana había sido asesinado el general Víctor Lago Román, orensano de 63 años, casado y con 8 hijos, jefe de la división acorazada Brunete. El terrorismo de ETA y de otras bandas era una realidad que sembraba España de muertos y que ponía piedras en el camino de paz y concordia que había emprendido la sociedad española. En esas circunstancias llega su santidad el Papa. Y su santidad el Papa yo creo que lanzó varios mensajes en la homilía. Desde luego, obviamente, el hecho de que recordara un atentado terrorista tenía mucha importancia. Él lo había sufrido en persona el año anterior en la Plaza de San Pedro. En España estábamos con muertos virtualmente todas las semanas debido a los atentados de ETA. Y eso yo creo que era importante, el que su santidad dijera claramente un mensaje, sobre todo teniendo en cuenta la actitud que había en algunas partes de España respecto a apoyos no precisamente bondadosos de cara a ETA. Y sin embargo también lo recuerdo con un poco de tristeza porque esa mañana, cuando estamos allí en el polígono esperando que llegase el Papa, venía de Guadalupe, pues nos llegó la noticia de un atentado de ETA y la muerte de un general. Y eso ensombreció un poco el día, ¿no? La jornada, ¿no? Pero el Papa de hecho condenó al final de la homilía unas palabras que se redactaron en el helicóptero cuando venía de camino de Guadalupe a Toledo. Antes de terminar mis palabras, quiero invitaros a elevar nuestra oración por la última víctima y por todas las víctimas del terrorismo en España. Y para que la nación que se siente herida en sus profundas aspiraciones de paz y concordia obtenga del Señor verse libre del doloroso fenómeno del terrorismo y todos comprendan que la violencia no es camino de solución. No es camino de solución a los problemas humanos, además de ser siempre anticristiano. Finalizada la Eucaristía, el Papa recorrió los 8 kilómetros que separan el barrio de Santa María de Benquerencia del centro histórico de Toledo. El itinerario abarrotado de fieles quería saludarlo. Toledo vivió sin duda uno de los días históricos y la prensa del momento así lo reflejó.
Primera hora de la mañana del 4 de noviembre de 1982. Miles de personas están desde la noche anterior en las inmediaciones del centro cívico del barrio del Polígono. Esperan la visita del Papa Juan Pablo II, un acontecimiento histórico que los medios de comunicación locales también quieren inmortalizar, eso sí, con los medios de que disponen. Justo delante del altar del edificio había una cabina telefónica de la de toda la vida. Entonces Maite Alcalde, una de las redactoras, dijimos: Maite, te tienes que ir a la cabina y nos tienes que contar todo. Entonces, ¿qué hicimos? Maite Alcalde se bajó a la cabina con una bolsa llena de pesetas y de duros para ir echándolas por la cabina, porque si no se quedaba sin poder tener conexión con nosotros. Antena 3 Radio llevaba apenas un mes emitiendo en Toledo. La cadena había organizado un equipo para seguir al Papa por toda España. Era Nieves Herrero con un técnico y un teléfono móvil de esos que se caían de la mano, que pesaban 5 kilos o algo así, subido encima de la furgoneta, encima del techo, vamos, retransmitiendo. Y la furgoneta, sí, encima del techo de la furgoneta, ahí Nieves Herrero con su teléfono, no sé, que pesaba 5 kilos. Después, por parte de la redacción de Toledo, hicimos un esfuerzo en comprar un televisor que no teníamos para ponerle en la mesa del locutorio y poder ver la retransmisión que hacía Televisión Española, con la cual la copiábamos y la retransmitíamos nosotros a los oyentes. También el diario Ya hizo un puntual seguimiento de la visita del Papa a España, que había comenzado el 31 de octubre. El periódico de la Conferencia Episcopal Española dispuso no solo de un equipo de seguimiento durante todo el viaje, sino que contaba en cada lugar que el pontífice visitaba con corresponsales. En el caso de Toledo, con toda la redacción de la delegación toledana, que había abierto el 30 de noviembre de 1981, y con personal de refuerzo. Un jovencísimo Eloy García Orozco fue contratado para la ocasión y comenzaba ese día con muchas expectativas. Pensé que iba a hacer algo de cobertura, de cubrir, digamos, lo que entonces se denominaba como las cosas adyacentes, como bueno, pues tú mira a ver qué hace la gente, les entrevistas y haces luego después una especie de crónica de color, de lo que te cuentan, de lo que... Pero en mi memoria lo que recuerdo es que estuve metido en la redacción. Que al final se quedaron en trabajar para sacar adelante la edición del día. Fue quizás la primera gran lección de un periodista en ciernes. Hay que ser consciente que en ese momento yo era, digamos, un pequeño peón que ayudaba a la construcción del diario, pero verdaderamente lo importante se estaba cuajando y se estaba haciendo en el Polígono con 500.000 personas nada menos, con la visita de Juan Pablo II. En el Polígono estaban desplazados el delegado del Ya, Enrique Monsalve, el redactor jefe Miguel Ángel Mellado y los periodistas Esther Esteban y Quique Sánchez Lubián, que realizó algunas fotografías a pesar de que Ya había desplazado a su fotógrafo de cabecera, Gabriel Carvajal. Cuando vemos esas fotografías vemos que eso está en mitad de la nada, en mitad de la nada. Yo recuerdo que a bastante distancia de allí, prácticamente enfrente, en un colegio, no sé decirte, no sé si es el Gregorio Marañón, no sé, un colegio del Polígono, se montó un centro de prensa para que los fotógrafos montaran sus laboratorios y pudieran revelar allí las fotografías. Nosotros, el fotógrafo del JAC, Gabriel Carvajal, montó su pequeño laboratorio y algunas de las fotos las hicimos allí y luego las terminamos en el periódico. La elección de este lugar para la celebración de la Santa Misa, que congregó a 500.000 de personas, fue todo un acierto, aunque en un primer momento se barajaron otras ubicaciones. Esa visita realmente me impresionó la cantidad de gente, me impresionó el despliegue grande que hubo en la ciudad. Hubo un momento, no sé si alguien lo recordará, que se barajó otro escenario posible. Se barajó como escenario la rotonda del hotel del Hostal del Cardenal. De tal forma se planteó esa rotonda y que la gente estuviera en lo que es la Avenida de la Reconquista. Se planteó colocar ahí lo que pasa es que al final se desechó por la gran inclinación que tiene esa rotonda, que dificultaba mucho la colocación del escenario. Una decisión más que acertada teniendo en cuenta las dimensiones que alcanzó el acontecimiento. Eso era un espacio totalmente abierto y fue algo que toda la gente pudo ver desde la lejanía, pero disfrutar de ello. Poder visionar desde el tejado donde estaba, efectivamente, como bien dice él, que es cierto,
ver la imagen del Papa a medio kilómetro o a 500 metros, pero ser partícipes de ese apoyo unánime que recibió, porque fue algo tremendo, sí. Terminada la misa, el Santo Padre se desplazó hasta el casco. Primero visitó la catedral y después el seminario. Los medios de comunicación habían desplegado su escaso personal a cada punto informativo de la jornada, también en el seminario. Me hacía bastante bien el seminario, había estado muchas veces en el seminario. Dije, nada, hay una columna justo en una esquina por donde salen de comer, yo me pongo detrás de la columna y en cuanto avance, yo con mi magnetófono chiquitín en mano, me lanzo, efectivamente, y lo hice, y me lancé, pero di un paso. Al segundo ya los escoltas y los de seguridad me habían llevado a la otra esquina ya, con lo cual no pude, de verdad. Pero escucha... Pero lo intenté. No pudo ser esa entrevista, pero en el recuerdo de estos profesionales queda el haber sido testigos y partícipes de un acontecimiento histórico para la ciudad que queda como uno de los grandes titulares de su vida profesional y personal. La puerta de Reyes de la Catedral Primada se abrió de par en par para recibir al Santo Padre. En la catedral visitó la capilla del Sagrario y rezó durante unos minutos ante la imagen de la Virgen. Después, en la sacristía, acompañado por don Marcelo y por el deán y el cabildo primado, pudo contemplar el apostolado del Greco y la custodia de Arfe, colocada en el centro de la gran sacristía. En el altar mayor impartió la bendición sobre las monjas de clausura que habían acudido al templo primado para ver al Papa. Le admiró la catedral, la custodia se puso en la sacristía, de manera que pudiera ver la custodia, que quedó asombrado. Quedó asombrado después de lo que era la catedral, el templo como tal, y el altar mayor. El altar mayor donde se habían reunido las monjas de clausura que habían salido, les permitió don Marcelo que salieran para ver al Papa. Y algunas otras familias de Toledo que no podían ir al polígono, pues allí le recibieron. Y después, a las 8 o 10 días, después de volver el Papa al Vaticano, había una reunión de cardenales, uno de los consistorios que convocó el Papa. Y una noche invitó a cenar a los 3 cardenales que habían ido, el cardenal Tarancón, el cardenal Juvany de Barcelona y don Marcelo, y hablándoles, comentar lo del viaje, y recordaba de Toledo la multitud del polígono, el seminario que estaba muy bien, claro, era de los orejes del Papa, el seminario, y la catedral, que qué catedral tan bonita, aquello era maravilloso, y la custodia para el Santísimo, pero la catedral, qué bien, eso fue lo que le impresionó esto. La fábrica, lo que es el edificio de la catedral, la custodia con todos los cuadros del Greco, pero sobre todo la custodia y el retablo. Como recuerdo de aquella estancia del Papa Juan Pablo II en la Catedral de Toledo, se conserva esta sede y este reclinatorio, construidos por el carpintero Miguel Pantoja. Desde la SEO toledana se dirigió al Seminario Mayor, donde los seminaristas le recibieron con un cántico de felicitación por ser la fiesta de San Carlos Borromeo. Luego el Papa, pues Juan Pablo II subió a comer al seminario. Entonces hubo un pequeño problema porque nosotros teníamos que haber salido con los autocares para recibir al Papa en el claustro del seminario, en el claustro del Sagrado Corazón. Y estuvimos ensayando un canto en polaco, o lo que se entendiera del polaco, para felicitarle, porque era el día de su santo, San Carlos Borromeo, Karol Wojtyła, era su onomástica. Y nos quedamos bloqueados en el polígono. A la salida había tantísima gente que no pudimos llegar a tiempo. Menos mal que estaban los del seminario menor y fueron los que le recibieron y le cantaron. Entonces nosotros, me acuerdo que nos dejó los autobuses en la cornisa y subimos a 100 por hora porque allí corriendo, éramos jóvenes, esa cuesta, ¿no? Hoy no se podría hacer. Y ya el Papa, cuando ya estaba comiendo, él comió en el seminario, en lo que era entonces la sala de profesores, que estaba en el primer piso, con don Marcelo y bueno, pues con un séquito, ¿no? Y luego descansó un poco y después nos recibió en la capilla.
Nos recibió en la capilla, aunque tenía mucha prisa porque esa mañana fue un día intenso de aquellos viajes que hacía el Papa. Estuvo ya en Guadalupe, en nuestra diócesis, allí la recibió don Marcelo. Vinieron en helicóptero a Toledo, el helicóptero aterrizó ahí en el polígono, y por la tarde se iban en helicóptero a Segovia. Entonces, claro, la prisa era que se hacía de noche, era noviembre, y el helicóptero no podría aterrizar de noche. Pero entró a la capilla y bueno, aquello fue impresionante. Como dice la lápida, que está en la capilla del seminario, aquel día el seminario recibió el mayor honor de su dilatada historia, ¿no? La primera vez y hasta ahora la única que un papa ha visitado nuestra capilla. Entonces ahí a los seminaristas entró con don Marcelo, me acuerdo que el aplauso fue atronador, él se puso de rodillas, se hizo un silencio sepulcral y entonces estaba preparado un discurso del rector, un discursito, don Estanislao Calvariño, que en paz descanse, pero por esa premura no se lo dejaron pronunciar. Entonces el Papa luego se levantó, ¿de acuerdo?, se giró ante todos los bancos y dijo: me encomiendo a vuestras plegarias, ¿no? Dijo en un italianismo: me encomiendo a las vuestras plegarias, utilizando el posesivo con el artículo del posesivo, y dijo: os doy la bendición, y nos dio la bendición. Don Marcelo le habló, le había hablado del seminario al venir ahí, nos dejó un rosario, él bendijo unos rosarios que nos dejó allí. Entonces, bueno, pues le acompañamos hasta la puerta, hasta el papamóvil, cantándole, aplaudiéndole, fue una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. En la capilla, Juan Pablo II saludó a los seminaristas y les impartió la bendición tras unos instantes de oración. La figura de Juan Pablo II nos marcó mucho a toda nuestra generación. El Papa fue elegido en el año 1978, yo estaba en primero de teología, por tanto marcó toda mi teología, los últimos y decisivos años de seminario y veintitantos años como sacerdote. Por tanto, ha sido su figura, su santidad de pastor, santo, de su celo, su esperanza, su ánimo. En aquellos años que las cosas estaban difíciles, él repetía, por ejemplo, esta frase: es un tiempo maravilloso para ser sacerdote. La visita nos marcó mucho, nos llenó de alegría, de ánimo, de esperanza. A los pocos días tuve también el regalo, la gracia, la suerte de estar en Valencia. 3 compañeros del seminario de Toledo se ordenaban sacerdotes, los ordenaba el Papa, y también pude estar allí, en esa celebración de Valencia. Y después de la ordenación por la tarde, un breve encuentro con sacerdotes y seminaristas de toda España. Había habido unas inundaciones, entonces al final el Papa solamente nos dirigió unas palabras muy breves, pero recuerdo que me quedaron también muy grabadas. Él dijo esta expresión: ¡qué fuerza tan extraordinaria!, viendo la fuerza del sacerdocio en las personas de los que allí estaban, que eran sacerdotes y en los que nos preparábamos. Ha sido un gran regalo para la Iglesia de Dios, para la Iglesia en España, para la Iglesia en Toledo, esta visita de este gran santo Papa. Pero ciertamente pues fue un acontecimiento. Yo creo que no fue solamente el acontecimiento de ese curso, sino pues, si yo y los de mi generación tuviéramos que decir cuál fue el acontecimiento de los años que estuvimos en el seminario, pues sin duda fue la visita de San Juan Pablo II y después seguramente la visita de Santa Teresa de Calcuta, que también estuvo. Nos visitaron 2 santos. En el almuerzo rápido y sencillo compartieron la mesa con él 14 personas y el menú fue un consomé, pescado y carne. A los postres le presentaron los regalos con ocasión de su onomástica: 2 tartas de mazapán y un plato damasquinado y pintado al óleo con las copias de El Salvador y el Apostolado del Greco. Como gesto de gratitud, cuentan las crónicas que Juan Pablo II no quiso renunciar a probar el mazapán toledano. Las monjas de Jesús y María, que entonces el convento estaba arriba, y entonces dijeron que, las monjas enseguida dijeron: nosotros preparamos el postre. Y pues muy bien, y entonces prepararon una anguila preciosa, bueno, pues una anguila con una masa de mazapán con el escudo del Papa. 40 años después de aquel 4 de noviembre de 1982, resuenan aún las palabras del Papa Juan Pablo II pronunciadas en Toledo. Cuando pasan 40 años y lo ves, primero lo recuerdas con un poco de nostalgia, segundo, valoras lo que aquellos acontecimientos significaron y supusieron en la España de hace 40 años, ¿no? Y yo pienso que ciertamente entonces el Papa y la Santa Sede conocían muy bien la realidad que está viviendo España, ¿eh? Y el mensaje que dejó era un mensaje no para ese momento, sino que era un mensaje de futuro.
y yo creo que sigue siendo un mensaje todavía de futuro. O sea, fue una auténtica maravilla la experiencia que vivimos aquí. O sea, hay una foto muy significativa donde están todos los sacerdotes, la foto de lo que salió en Padre Nuestro, todos los sacerdotes, estamos allí aclamando al Papa Juan Pablo II, y estoy yo rodeado de muchos sacerdotes, siempre entrañablemente hermanos y amigos.